Voy a invitarlos a ir a Isaías. Seguimos esta mañana en el capítulo 27. Vamos a estar en el capítulo 27 y como siempre lo mejor es si pueden traer la Biblia para estar mirando y leyendo porque estos textos son un poco complejos, pero es siempre mejor como comparar lo que estoy diciendo con lo que dice Dios, porque obviamente esto aquí es inspirado y lo que yo digo no. Así que los invito a ir a eso. Bueno, y pues ustedes saben que estuve en Cundinamarca 15 días dictando un curso allá de interpretación bíblica. Y fue de gran bendición poder enseñar sobre 3 libros de la Biblia. Nos enfocamos en Habacuc, Colosenses y en Apocalipsis. Y en el tiempo en Apocalipsis hice una actividad de poner una música en el fondo y pedirles que los estudiantes lean o leyeran Apocalipsis 4 y 5, que de hecho es la porción en donde habla de que digno es el Cordero de abrir los sellos y todo eso. Y fue impactante, porque con la música, por lo menos en mi caso, pude transportarme más a esa escena celestial en donde Cristo va a abrir esos sellos y todo lo que ocurrirá más bien en el cielo. Y creo que la música, como he mencionado, la música nos ayuda a entender Isaías, porque esto no es como Pablo, por ejemplo, que con Pablo él tiene una estructura muy lógica, el primer encabezado, el segundo, el tercero, etcétera. Pero aquí vemos que Isaías es más como música, porque va creciendo. Es como una sinfonía impresionante. Y hoy vamos a ver esta sinfonía de gloria, el dragón, Israel y nuestro Dios, se llama el título de la predica, una sinfonía de gloria, el dragón, Israel y nuestro Dios. Y vamos a ver 3 movimientos de esta música que realmente espero, cuando estaba preparando esto inicialmente hace como 15 o 20 días, estaba en el centro comercial en donde a veces estudio y estaba una música en el centro comercial y yo vi que la gente se movía con la música, ¿cierto? ¿Qué quiere Dios? Él quiere que nos movamos con esta música de esta sinfonía, que estemos sintonizados con lo que Él va a explicarnos en este pasaje, porque realmente es algo maravilloso si podemos ver el futuro como Dios nos lo explica y así poder movernos según la música de Dios. Entonces vamos a orar antes de entrar a materia. Oremos. Padre, es una bendición entrar a tu presencia, es una bendición poder exaltarte, cantarte, Padre, y darte gracias porque tú has sido fiel. Tu palabra nos explica lo que tú vas a hacer, Padre. Y en medio del caos de nuestra vida a veces, lo único que podemos hacer, Padre, es levantar los ojos para verte a ti, para ver tus planes, Padre, que sobrepasan nuestro entendimiento. Y hay muchas cosas aquí, Padre, que quizás nos van a costar entender, pero el mensaje principal es claro. Y gracias porque vemos una sinfonía de gloria, Padre, en donde tú recibirás la gloria. Ayúdanos hoy, Padre, a poner toda distracción al lado para concentrarnos en tu palabra. Guíanos, Padre, por tu espíritu. Ayúdanos, como hemos cantado, a ver a Cristo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Estamos aquí, hermanos, terminando una sección larga de Isaías que comenzó con el capítulo 13 hasta el 27. Y ahí hemos visto a muchas naciones, ¿cierto? Hemos visto a Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Damasco, Etiopía, Egipto, Arabia, Tiro, Israel y Judá. Y en todo esto, ¿qué quiere Dios que veamos? Pues hay muchas lecciones. Hemos visto la soberanía de Dios sobre las naciones, que Él está obrando en la historia humana de una forma a veces misteriosa. También hemos visto que Él será exaltado
y que nadie debe confiar en nadie más. Nadie debe confiar en sí mismo ni en nada diferente de él. Y como dice el comentarista Motier, los planes del Señor para su pueblo están en el centro de su obra cósmica y escatológica. Entonces, estos versículos hablan del futuro y vamos a ver en el capítulo 26 para comenzar. Recordemos que los números de los capítulos no son inspirados por Dios y a veces el 27, por ejemplo, quizás no es el mejor lugar para poner ese número, pero bueno, ahí está. Entonces vamos a ver el 26, el capítulo 26, el versículo 20 y leer hasta el 27:1. Dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Vemos aquí el primer movimiento y vemos que Dios castigará al mundo. Si están apuntando o tomando apuntes, Dios castigará al mundo. Y lo vemos claramente en el 21 cuando él dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y a veces hablamos con gente que cree que Dios no va a castigar porque Dios es amor, pero si han estado en algunas prédicas de Isaías no podemos decir eso. Porque aquí en Isaías lo hemos visto ¿cuántas veces, hermanos? Muchas veces. Por eso la serie se llama Dios de juicio y esperanza. Y vemos aquí algo que también es importante. Él dice que para castigar al morador de la tierra por su maldad. ¿Y qué dice, iglesia? Ahí en el 21, por su maldad contra él. Que a veces podemos pensar en el pecado de una manera muy impersonal. Y pensar, no, es que quebranté una ley, una norma de Dios. Pero al hacer eso, ¿contra quién estamos pecando? Contra Dios mismo. Y eso realmente, el arrepentimiento, como hemos cantado también, el arrepentimiento es entender contra quién hemos pecado. Porque no es solamente quebrantar una ley humana o una norma, sino es pecar contra el Dios santo, el juez del mundo. Entonces, por eso Dios castigará al mundo, porque Él es el juez y la humanidad ha pecado contra Él. Ahora, el pastor Alfredo enseñó un poco sobre la tribulación hace 15 días. ¿Recuerdan eso? Que él habló de eso, habló de la ira de Dios y pues en este pasaje Isaías no tenía seguramente todo esto claro, pero nosotros podemos entender que habrá un tiempo de tribulación de 7 años y durante este tiempo también habrá un tiempo de purificar a su pueblo, a Israel, durante este tiempo de tribulación. Y esto lo vemos aquí en el 26:20. Cuando dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y a la luz de otros pasajes podemos entender que el pueblo de Israel será puesto por prueba y ellos van a ser purificados durante este tiempo. De hecho, en Apocalipsis 12, si compararíamos con eso, no tenemos que ir allá, pero en Apocalipsis 12 habla de unos símbolos que ya vimos aquí también, un dragón y una mujer. Lo difícil del pasaje es saber quién es la mujer, pero por el contexto de Apocalipsis 12, la mujer dio a luz al Hijo, que es Cristo Jesús. Algunos pensarían que es María, pero por el contexto es Israel,
Porque ¿de quién o de dónde vino el Mesías? Pues de Israel. Y dice en Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que habla de la segunda mitad de la tribulación que va a ser la más difícil. Entonces, si comparamos aquí, Dios está diciendo a su pueblo, escóndete un poco durante este tiempo de gran tribulación, porque Él va a estar juzgando al mundo y va a estar purificando a su pueblo Israel. Ahora vemos también en el 27:1 un versículo muy interesante. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Bueno, qué versículo tan interesante, ¿no? El leviatán, ¿qué era? Pues era un monstruo marino de la mitología ugarítica, o sea que un pueblo cercano a ellos hablaba de este leviatán. Entonces, el leviatán era el monstruo del caos. Era cuando ellos pensaban en el caos, en lo terrible, el peor enemigo, pensaban en el leviatán, en una serpiente tortuosa. Y habla aquí también de una serpiente veloz. No sé ustedes, pero yo tengo miedo a las culebras, a las serpientes. ¿Cuántos están conmigo? Gracias a Dios no he visto una culebra en mi conjunto viva. Las he visto muertas, eso sí, pero donde yo vea una culebra, ¿qué hago? Yo salgo corriendo. Yo no me quedo ahí mirando para ver. Y una vez también, sé que les conté esto alguna vez, pero una vez estaba en Brasil, en el Amazonas, en Benjamín Constant, que queda cerca de Leticia. Y yo tenía 20 años en ese entonces y estaba con los brasileños allá. Yo no hablaba nada de portugués y poco español también. Nos bañábamos en el río cada día y yo estaba con unos jóvenes bañándome en el río, nadando un poco y de repente escucho un grito, pega un grito uno de los muchachos, ¡Cobra! ¡Cobra! Y yo no entendía portugués, pero entendía esa palabra. Y yo jamás en mi vida había salido del agua más rápido que ese día. Que yo me salí del agua en un segundo y ya estaba muy lejos allá al borde del río mirando qué pasaba. Y efectivamente había una culebra que estaba en el agua. Ahora, cuando yo veo una culebra en el piso es una cosa, pero verla en el agua es peor, hermanos. Yo lo sé porque como niño atrapaba las culebras pequeñitas que en mi estado, gracias a Dios, no son venenosas, pero las echábamos en una piscina pequeña para verlas nadar y nadan rápido. Entonces, esta culebra era bien grande, por eso salí tan rápido. Pero cuando pensamos en la idea de una culebra, nos trae a nuestra mente el miedo, el peor miedo, ¿cierto? Porque cuando pensamos en una serpiente, él dice aquí veloz, tortuosa, y después habla de un dragón que está en el mar. No hay cosa más terrible que eso. Y a la luz de toda la palabra, ¿quién es el dragón? Pues aquí Isaías no lo dice, pero en Génesis 3 vimos que la serpiente era Satanás. Y al final de la Biblia también la palabra dice que él es la serpiente antigua. Pero ¿qué dice el versículo 1 sobre esa serpiente, sobre ese leviatán? Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar. Y noten ahí que no solamente dice una espada, sino que dice espada dura, grande y fuerte. Dios quiere enfatizar en la victoria contundente que tendrá sobre Satanás. Y sobre todo enemigo del pueblo de Dios, Él ganará
la victoria. Y a veces yo escucho a personas que si uno menciona a Satanás, dicen, no diga su nombre. Hermanos, está bien decir su nombre siempre y cuando recordemos que es un enemigo vencido y que Cristo lo ha vencido y que Dios lo va a vencer definitivamente algún día. Amén. Y aquí vemos también, si pensamos en Apocalipsis, el 20:10, uno de mis versículos favoritos, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Porque, hermanos, vemos el mundo, el caos del mundo, ese leviatán del caos que quiere crear caos en todo el mundo, en cada vida también, en cada hogar quiere crear caos. Y lo sentimos, ¿verdad? Hoy día lo sentimos más que nunca, creo. Es solamente una cuestión de ver las noticias 10 minutos y uno empieza a sentir esa angustia. Pero tenemos que recordar lo que la palabra de Dios dice, que Dios matará al dragón que está en el mar. Entonces aquí hay una palabra de mucha esperanza. Yo no sé si viniste hoy con angustia, con dolor tal vez, pero podemos regocijarnos en la victoria del Cordero sobre el dragón. Vemos aquí también algo espantoso para los moradores de la tierra. Miremos otra vez el versículo 21 del capítulo 26. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y aquí tenemos que pensar también, al pensar en este movimiento de esta sinfonía, está en una tonalidad triste, porque habrá un juicio para todo morador de la tierra. Entonces, ¿qué queremos como iglesia? Queremos que todos lleguen al arrepentimiento, que todos conozcan a Cristo para que no les toque este juicio. ¿Sí? Porque ahí cualquiera que esté en ese momento que no conozca a Cristo, pues va a ser juzgado por su pecado contra Dios. Entonces, por eso es tan importante recordar el sacrificio de Cristo. Y como iglesia debemos siempre exaltar esa obra de Cristo y es la única que nos puede rescatar de ese gran día de juicio. Entonces, corre a Cristo, conoce a Cristo, confía en Cristo para que no te toque ese día. Miremos el segundo movimiento de esta sinfonía, el capítulo 27, el 2. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré y los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Bueno, para ver este movimiento tenemos que recordar lo que vimos en Isaías 5. Entonces, miren conmigo Isaías capítulo 5. El capítulo 5. Y recordemos una parábola, ¿cierto? De una viña. ¿Y qué representaba la viña en Isaías 5? ¿Recuerdan? Representaba a Israel, porque habla de que era la viña de Dios, pero miren lo que vimos en esta prédica, el 5:5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. ¿Cómo iba a cuidar Dios a su viña en ese momento? Pues la iba a dejar, ¿cierto? Porque Él quería que pasara por un juicio para purificar su viña, para obrar en su viña, pero vemos aquí el contraste tan grande
En el 27 otra vez, el 2, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo, yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Pregunta, ¿qué pasó entre el capítulo 5 y el capítulo 27? Pues lo que va a pasar es que el pueblo se arrepentirá y será recibido nuevamente y Dios va a protegerlos y va a cuidarlos durante ese tiempo de juicio. Entonces lo que vemos es un cambio en el corazón de ellos y por eso Dios dice que va a guardar su viña. Entonces el segundo movimiento es que Dios guardará a Israel. ¿Cuál fue el primero? Dios castigará al mundo y el segundo es que Dios guardará a Israel. Al mismo tiempo que esté castigando al mundo, va a estar guardando de una manera muy especial a su pueblo Israel. Y lo vemos aquí, y de hecho el pastor Alfredo, en la soberanía de Dios predicó el Isaías 54, pero miren eso conmigo para recordar la predica de hace 8 días. En el 54, el 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Es decir, vemos aquí que Dios va a cuidar y guardar a su pueblo después de pasarlos por el castigo y la purificación va a cuidar a su pueblo. Ahora, si miramos en el capítulo 27 nuevamente, vamos a brincar unos versículos y ver esa purificación, el 8 y el 9. Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día de aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera, ni las imágenes del sol. Entonces, ¿cómo puede Dios cuidar y guardar a su viña? Pues va a salvarlos. Va a salvarlos, remover su pecado cuando ellos se arrepientan y por lo tanto durante esa tribulación va a estar cuidando a su viña de una manera muy especial. Esto nos recuerda también lo que vimos en la serie sobre Romanos. Si también quieren guardar el dedo ahí y ver Romanos 11. Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, en este momento, el pueblo de Israel está endurecido en su gran mayoría, pero la palabra habla de una conversión masiva de ellos cuando vean quién es su Salvador y quién es su Mesías. Y es lo que vemos aquí, que ellos tendrán que pasar por esta tribulación para darse cuenta de su error, pero lo van a hacer y Dios va a salvarlos. Ahora, cuando pensamos en esto, hay una frase muy bonita en el versículo 4 de Isaías 27. Y vamos a leer ese versículo todos a una sola voz porque es muy bonito. El 27:4 dice: no hay enojo en mí. ¿Quién pondrás contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Ahí dice: no hay enojo en mí. Ahora, ¿con quién está o con respecto a quién está hablando Dios? Su pueblo de Israel, ¿cierto? Porque en el contexto, él habla de un castigo
que viene sobre todo morador de la tierra. Pero dice con respecto a ellos, no hay enojo en mí. Y nosotros sabemos a la luz de Cristo que solamente a través de Cristo Él puede decir esas palabras, ¿cierto? Porque Él es el juez justo y de hecho en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, Dios es un Dios de ira y esa ira está sobre todo pecador que no ha conocido a Cristo. Pero también en Romanos 3:24 y 25 dice lo siguiente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ese versículo habla de una propiciación. ¿Y qué significa esa palabra, hermanos? Lo hemos hablado varias veces. Pero una propiciación es un sacrificio que aplaca la ira de Dios contra nuestro pecado. Y nos hace pensar en ese cordero, los israelitas que hacían. Ellos ponían la mano sobre ese pobre animal, ¿verdad? Lo cual sí representaba la transferencia de su pecado en ese animal y tenían que matar a ese animal, derramar su sangre para aplacar la ira de Dios en contra suya. Pero ¿qué hizo Dios con su Hijo? Lo puso en ese madero y Cristo recibe en sí la ira que merecemos nosotros por nuestro pecado. Obviamente, Él lo hace voluntariamente por amor a nosotros. En el plan eterno con el Padre y el Espíritu, obviamente, Él lo hace para poder aplacar esa ira contra nuestra, para que Dios nos pueda decir, no hay enojo en mí. Con respecto a ti, si tú has recibido a Cristo, no hay enojo en mí. Hermanos, a veces nosotros pecamos y ¿qué sentimos? Pues sentimos esa condenación, ¿cierto? Nos sentimos muy mal porque pensamos, yo me he alejado del Señor y he pecado contra Él y lo he ofendido. Pero tenemos que recordar, si estamos en Cristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1. Y podemos decir aquí, no hay enojo en Él. Gracias al sacrificio de Cristo, gracias a lo que Cristo ha hecho. Es solamente a través de la cruz que Dios quita ese enojo, esa ira. Y yo estoy tomando un pequeño curso de un grupo del Medio Oriente. Es un grupo que se llama el Proyecto Philos. La palabra en griego Philos significa amigo. Y es un grupo que trabaja con judíos y con árabes y palestinos también. Y yo vi el testimonio de un miembro asociado que se llama Khalil Sayeg. Él es palestino. Él creció en la franja de Gaza. Y el testimonio de él es poderoso. Él dice lo siguiente. Uno crecía con una imagen muy negativa de Israel. Crecí lleno de odio e ira hacia ellos, aquellos que eran mis enemigos. Yo tenía una mentalidad islámica muy radical arraigada en mi mente. Cuando tenía 13 o 14 años, recuerdo que mi sueño definitivo era explotar en un atentado suicida contra Israel. Así era el odio que yo sentía. No obstante, cuando me convertí al cristianismo a los 17 años de edad, el Señor me confrontó con Mateo 5 para que comenzara a amar a mis enemigos. Y él dice que no cambió su punto de vista político, pero en su corazón cambió. Y hoy día, ¿qué hace él? Él lleva personas palestinas a conocer Israel para que haya más paz entre esos pueblos enemistados. Pero ¿cómo lo hace? Solamente a través de la cruz de Cristo. Porque Cristo quitó esa ira que primero estaba en contra suya de parte de Dios y después quitó también esa ira en contra de los demás. Pero eso es porque Dios, a través de Cristo, quita esa ira
para poder darnos la paz de Dios. Y miren ahí en el versículo 5, ¿o forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. ¿Y a quién está hablando? Pues está hablando de toda persona enemistada con Dios. Está hablando de todo opositor. Está hablando a todo morador de la tierra, porque hay tiempo todavía, hermanos. Hay tiempo todavía para hacer las paces con Dios a través de Cristo. Y qué bonita invitación, ¿cierto? Haga conmigo paz, si haga paz conmigo. Porque incluso en ese momento habrá una oportunidad para algunos arrepentirse. Pero la pregunta es si nosotros hemos recibido su invitación para estar en paz con Él en ese momento, que es lo más importante. Porque pensar, no, algún día lo voy a hacer, es una gran equivocación, porque no sabemos cuánto tiempo más tenemos, ¿cierto? Pues como predicaba el pastor Alfredo hace 8 días, las verdades que vemos aquí aplican a la iglesia también. Entonces nosotros también podemos decir con Isaías, o con Dios más bien, entender que Él dice, no hay enojo en mí con respecto a nosotros, hacia nosotros. Porque hay esa invitación en Cristo de recibir ese amor y esa paz en Cristo. Y Dios dice que nos guardará entonces. Cuando recibimos a Cristo, nos guardará hasta el día final, porque es fiel. Que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para completarla. Miremos ahora el último movimiento de esta sinfonía de gloria. Ahí el versículo 6, y vamos a hacer lectura del 6 al 13. Y voy a orientarlos un poco antes. Que en el 6 vemos el futuro de Israel. En el 8 y 9 ya vimos cómo ellos se van a arrepentir y cómo van a ser perdonados. Y vamos a ver en el 10 y 11, creo que está hablando de la ciudad de ese mundo. Y al final también hay otra promesa del futuro de Israel, ¿ok? Entonces vamos a leer el 6 al 13. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Bueno, voy a hacer unos comentarios mientras vamos leyendo. Pensemos en ese contraste, porque en Isaías 5 la viña era apartada, ¿cierto? Sin fruto. Y vemos aquí que ya esa viña va a florecer y ese fruto va a llenar todo el mundo. En el 7, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto como los que lo mataron? Bueno, en la Reina Valera el 7 es un poco difícil, pero déjenme leer la NTV. Dice, ¿ha golpeado el Señor a Israel como golpeaba a sus enemigos? ¿Lo ha castigado como los castigaba a ellos? Entonces el 7, ¿qué hace? Hace un contraste entre el trato de Dios con su pueblo y con el mundo, con las naciones. Que Dios está diciendo, claro, yo los castigué, pero no como voy a castigar o he castigado a las naciones, porque el trato con ellos ha sido más misericordioso. Miren nuevamente el 8. Con medida lo castigarás en sus vástagos. Creo que hablando de Israel. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Y aquí creo que en el 10 habla ya de otra ciudad, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó.
Y hermanos, déjenme hacer un comentario sobre el 10. Muchos han pensado que el 10 se refiere a Israel o de Jerusalén, a Jerusalén, porque habla de la ciudad fortificada. Pero hemos venido viendo en ese contexto que esa ciudad fortificada es la ciudad del mundo. Porque miren conmigo, por ejemplo, aquí el capítulo 24, los versículos 10 al 12. El 24:10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Y si recuerdan, en el 24 pues está hablando de cómo Dios va a bendecir a Jerusalén, y recuerdan que el pastor Alfredo habló de 2 ciudades. Entonces, aquí la ciudad quebrantada es la ciudad opositora a Dios. Y miran también el capítulo 25, el versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas y tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dirá gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Y ahí usa la misma frase, la ciudad fortificada, en un contexto muy claro en donde el 25 habla de la victoria de Dios sobre la ciudad que estaba en contra de Dios. ¿Ok? ¿Está clara la idea? Así que cuando regresamos al 27:10, no puede estar hablando de Jerusalén porque ya ha hablado de que Jerusalén florecerá. Pero aquí dice, la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada. Y miren en el 11, cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Es decir, hay un contraste entre lo que Dios va a hacer con Jerusalén, que la va a bendecir, que va a florecer, que va a echar renuevos, y la ciudad del mundo que será desolada y será juzgada y quebrada por todo su pecado, ¿cierto? Entonces, ya voy a darles el encabezado. El tercer movimiento es que Dios bendecirá a Israel. Dios bendecirá a Israel. Y vemos aquí también en los versículos 12 y 13. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Vemos aquí una inversión del cautiverio de las tribus del norte en Asiria. ¿Recuerden eso? Que algunos dicen que se perdieron esas 10 tribus en Asiria. Pero ¿qué dice el texto? Que Dios va a reunirlas nuevamente en su tierra, que es algo muy bonito, ¿cierto? Y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. También eso nos recuerda el capítulo 11. Miren una cita más, hermanos, qué pena tantas citas. Pero en el 11, 15 y 16. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Es decir, hay muchos ecos del Éxodo. Que Dios va a hacer un segundo Éxodo, pero van a regresar a su tierra
y van a regresar de su cautiverio a su tierra, en donde Dios los va a bendecir. Entonces vemos aquí un gran contraste entre la ciudad del mundo que será juzgada y la ciudad de Jerusalén que será bendecida. Entonces, ¿en cuál o con cuál ciudad queremos estar? Obviamente con Jerusalén, ¿cierto? Debemos conocer a Cristo, debemos conocer a Dios. Y bueno, durante el tiempo del COVID me uní a un sitio web de ajedrez con mis dos hijos pequeños y resulta que Lucas también está ahí. Y ya empecé con el vicio del ajedrez, hermanos. O sea que uno tiene ganas a veces de jugar una partida a cualquier hora, ¿verdad? Porque hay millones o miles de personas dispuestas. Pero algo que recordé del ajedrez, y por cierto no soy tan bueno, pero recordé algo del ajedrez. Los grandes jugadores, los maestros, ¿qué hacen? Ellos pueden visualizar el final de la partida, ¿cierto? Ellos no están mirando solamente la próxima jugada, o ¿se dice jugada? ¿Movida? Ok, la próxima jugada, gracias. Sino que ellos están mirando hasta 5, 6, 7 movidas hacia adelante, porque ellos pueden ver el final. Y así juegan bien. Pero yo estaba pensando en esta semana que Dios es como el mejor maestro del ajedrez, porque Él sabe cómo termina esta partida. Él sabe exactamente lo que Él está haciendo con cada ficha, ¿cierto? Él sabe lo que está haciendo. ¿Y cómo nos ayuda a nosotros a entender eso también? Pues quizás nos sentimos como si estuviéramos en la mitad del tablero como un peón que no sabe a dónde ir, ¿cierto? ¿Qué hacer en nuestra vida? ¿Qué quiere hacer Dios con el mundo? ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida y mi vida? Y nos podemos preguntar eso. Pero hermanos, cuando vemos el final de todo, podemos unir nuestra visión del futuro a la de Dios. Y podemos tener fe y podemos tener esperanza. Porque Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe que esto para Él es una sinfonía de gloria en donde el dragón será vencido, en donde su pueblo Israel será bendecido en pro de todas las naciones, como dice en el pacto abrámico, que en Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra y todas las naciones de la tierra en Cristo Jesús. Entonces, a través de Él, vamos nosotros también a ser bendecidos. Y eso nos ayuda a no solamente estar ahí aferrados a ver si aguantamos hasta el final, sino con confianza para salir a hacer la obra de Dios, porque Dios vencerá al dragón, al leviatán, a la serpiente tortuosa, y Él tiene el futuro en su mano y está obrando conforme a sus propósitos eternos. Y esto nos puede animar hoy, ¿cierto? Para salir como iglesia, no como iglesia vencida, sino como una iglesia unida a Cristo, el vencedor, el Cordero de Dios, quien es digno de toda la honra y la gloria. Oremos. Padre, es un gozo meditar en el futuro y reconocer abiertamente, Padre, que hay muchas cosas que no entendemos. Incluso en este texto hay versículos difíciles, Padre, pero gracias porque el mensaje principal es claro. El mensaje principal de tu salvación, de tu juicio, Padre, de tu victoria sobre todo enemigo nuestro, Padre. Tú has vencido a la muerte. Tú has vencido a Satanás. Tú has vencido, Padre, a todo enemigo nuestro. Por eso te alabamos en esta mañana, Padre. Te damos las gracias y oramos que tu palabra, por tu espíritu, nos anime, Padre, porque honestamente tendemos a ser muy, muy débiles, Padre, en nuestra fe. Y quizás hay algunos hoy que están flaqueando en su fe, Padre, pero recuérdales lo que tú harás. Y ayúdanos, Padre, esta semana
a alinear nuestra vida con lo que tú nos has dicho, Padre. A pesar de las noticias, a pesar de las dificultades, Padre, sabemos que Cristo ha vencido y que vencerá. Te alabamos por el nombre de Él, por los méritos de Él y solamente en Él. Padre, también si hay alguien que no ha conocido a Cristo, que no lo ha conocido por fe, Padre, que no se ha arrepentido, oramos que tú obres en esa vida, Padre, para salvarla, para llevarle al arrepentimiento, Padre, para que conozca el amor de Cristo, para que pueda escuchar esas palabras que no hay enojo en ti contra su pecado, que es la mejor bendición de este mundo. Gracias, Padre, te amamos y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.